Hola, mi nombre es Yanira Becerra Enríquez. Hola, mi nombre es María Elizabeth Díaz Lobos. Hola, mi nombre es Camila Ignacio Urbina Moya. Hola, mi nombre es Ana Pacheco. A nosotras nos tocó el tema Ejes centralizadores en el currículum EPA. La principal referente para la planificación de un nivel educativo son las bases curriculares de la educación parvularia, independientemente de la modalidad curricular que se implemente en un centro educativo. La planificación educativa, así como los demás contextos de aprendizaje como espacio educativo, comunidad educativa, modalidad curricular, evaluación, entre otras, deben presentar coherencia con los principales principios y orientaciones establecidos por las bases curriculares de la educación parvularia. Las bases curriculares contienen el qué y cómo debemos educar, dónde se proyectan los ejes centralizadores, los cuales fueron creados para favorecer la planificación de métodos y estrategias nuevas, permitiendo al párvulo trabajar en conjunto en la elaboración de dichas planificaciones. Por ese motivo, los ejes centralizadores trabajan en unión con las bases curriculares, dado que guían la elaboración de las planificaciones, ayudándonos a organizar e enriquecer los intereses de los párvulos. Así como nos señala la cita de Federico Froebel, que la educación comienza desde la niñez. Por medio del juego, el niño y niña aprende a ser creativo e insertarse en el mundo, conectándolos con la naturaleza. ¿Qué son los ejes centralizadores del currículum de EPA? Estos son la organización de varias actividades o experiencias de aprendizaje en torno a un tema específico. Los ejes son formas de trabajar que se pueden usar para organizar o planificar las experiencias a trabajar. Son de carácter global, o sea, son integrales. Y así como también nos señala el artículo 28, la Ley General de la Educación, número 20.370, esta nos señala que sin que se contribuya a un antecedente obligatorio para la educación básica, la educación parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y las niñas y promoverá los aprendizajes, conocimientos y habilidades y actitudes que éstas nos permitan. ¿Cómo llegamos a los ejes centralizadores? En las bases curriculares de la educación parvularia está el qué y cómo debemos entregar educación a los niños y niñas de 0 a 6 años. Las bases tienen una estructura de 3 ámbitos, 8 núcleos, 27 categorías y 236 aprendizajes esperados, con los cuales debemos planificar una experiencia de aprendizaje. Pero para esto necesitamos saber qué trabajaremos y qué metodología usaremos, en dónde ocuparemos los ejes centralizadores. ¿Qué necesitamos para realizar un eje centralizador? Necesitamos organizar, planificar una experiencia de aprendizaje en donde tiene que haber un ámbito, núcleo, aprendizaje esperado. El ámbito transversal de desarrollo personal y social siempre debe estar incluido. Esto nos permitirá tener claro qué aprendizaje va a adquirir el niño o la niña. La planificación siempre debe ser bajo los intereses de los párvulos. ¿Quién planifica? La educadora de párvulos o el educador según las edades e intereses de los niños y niñas. La educadora selecciona los aprendizajes esperados a trabajar. Estos pueden ser para una semana, un semestre o durante el año. Lo que cambia es el tema y la estrategia a utilizar. Ejemplo de ejes centralizadores. Existe una gama de ejes centralizadores y entre ellos destacaremos lo siguiente: juego de rincones, áreas o zonas, juegos centralizadores o sociodramático, motivo del lenguaje, centro de interés, cuento eje, proyecto de aula,
método de proyecto o unidad de enseñanza y aprendizaje. Hoy les voy a hablar de los ejes centralizadores de la educación parvularia. Uno de los ejes centralizadores de la educación parvularia es el juego de rincón, área o zona. Cada niño y niña planifica en qué rincón va a ir o qué va a hacer. El juego de rincón es una actividad libre y espontánea. Los niños y niñas inician sus propios juegos y aprendizajes. Todo el grupo trabaja en forma simultánea, juega en diferentes espacios y con diferentes materiales. Tiene 4 etapas: una etapa de elección, de expresión y creatividad, orden, intercambio y comunicación. Se realiza desde la sala cuna y su duración es de 40 minutos. Otro eje es el juego centralizador o sociodramático. Todos los niños y niñas participan en el mismo juego colectivo en base a un tema central, como por ejemplo una casa o el almacén. Requieren de ciertas implementaciones del espacio, le permiten diversas interacciones, tiene origen en el quehacer habitual, le permite la actuación natural y espontánea de los niños y niñas y tienen 3 etapas: el inicio, el desarrollo y el final. Otro eje es el motivo del lenguaje. Su propósito central es desarrollar el lenguaje en los niños y niñas. Estimula a los niños y niñas a escuchar, a hablar, a hacer preguntas, planificar su entorno de cualquier tema. El grupo se organiza en grupos y semicírculos. Se incentiva a los niños y niñas a paseos, a títeres o a visitas. Se realiza en la sala cuna mayor y con una duración APP de 40 minutos. Otro eje es el centro de interés. Se realiza a partir de un objeto, en caso del interés mínimo o sectorial. Centro de interés mínimo abarca un periodo en el que se favorece solo un aprendizaje y favorece solo un aprendizaje esperado. Centro de interés sensorial se pretende expandir, profundizar el conocimiento de los niños y niñas. Este abarca de 1 a 15 días, desarrollándose cada día en una etapa diferente de aprendizaje esperado distinto. Se realiza en las salas cunas, desde las salas cunas APP planificación mínima de 40 minutos. Otro eje centralizador es el método de proyecto. Surge de pequeños problemas que emanan del diario vivir de los niños y niñas. Comprenden de 5 pasos: detección del problema, definición del problema, planteamiento y disposición de soluciones, elección y respuesta de alternativas a soluciones de problemas, la conclusión. Esto se realiza en los niveles transición, pueden durar un periodo de la actividad o pueden llegar a durar una semana. Otro eje es el cuento eje. A partir del cuento eje narrado, sin mostrar láminas, se pone énfasis al área de expresión plástica, corporal, literaria y artística. Se ofrecen alternativas de expresión. Le permiten planificar actividades que desarrollan la imaginación y la creatividad. Deben ser breves, simples, con valores positivos. Deben presentar lenguaje familiar. Se entregan de forma oral, de manera de no coartar la expresión. Ya, y les dará a conocer el proyecto de aula. Este surge a partir de los intereses, curiosidades y conversaciones entre niños y educadora, donde la educadora se encarga de planificar las experiencias de aprendizaje, las cuales deben ser pertinentes con su nivel, núcleo y ámbito. También se encarga de calendarizar qué y cuándo enseñar. Desde el primer nivel de transición se trabaja entre una semana a 15 días. Esto pasa a ser una planificación sectorial. Unidad de enseñanza y aprendizaje. Permite favorecer en el niño y la niña el desarrollo integral, trabajando a partir de su contexto en el que se desenvuelve. Este está compuesto por subetapas y etapas provenientes, las cuales trabaja Integra. Por esto, esta modalidad es la más recurrente en Integra. Desde el primer nivel de transición es trabajado. Tema. Consiste en generar una experiencia de aprendizaje basada en un tema de interés, donde este tema tenga significado, pertinencia, contingencia y trascendencia, además de que tenga relación con el objetivo de aprendizaje con el cual se va a trabajar. Esto se trabaja desde el nivel medio mayor, que se parte desde un periodo de la jornada hasta una semana o 2. Desarrollo de un proyecto de aula como eje centralizado sectorial.
Previamente la planificación, el educador genera un diagnóstico de los niños y las niñas en torno a las necesidades, fortalezas, habilidades, intereses y debilidades de los niños y las niñas, seleccionando los aprendizajes esperados del núcleo y el ámbito con el cual va a trabajar. Cita de las bases curriculares de la educación parvularia. El proceso de aprendizaje que abarca las distintas dimensiones de la vida y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico mediante la transmisión de valores, conocimientos y destrezas, capacitando a la persona a trabajar y conducir su vida, como también convivir y crear una comunidad. Conclusión. Como grupo llegamos a un análisis el cual nos hizo dar cuenta que no existe solo una forma de trabajar la educación preescolar, dado que a través de esta investigación pudimos conocer los ejes centralizadores, los cuales se han perfilado como el medio más relevante y más adecuado para el aprendizaje en los niños y las niñas practicando lo que somos. Es por tanto un proceso global que acerca a los niños y las niñas a la realidad en la que se rodean y la que viven. Enfocándonos netamente en la natura de fundamentos del currículum, hemos analizado y realizado una reflexión en torno al nuevo escenario sociocultural y cómo se observa este en las propuestas educativas actuales del sistema educativo chileno, donde en la actualidad se han implementado estos ejes centralizadores como ayuda y guías basándose en la preferencia e intereses de los párvulos, proponiendo acciones e ideas de mejora favoreciendo los aprendizajes significativos. De algunos de los más útiles son los centros de intereses como también los rincones de juego.